Hoy es lunes 18 de mayo del año 2020. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Se festeja cada 18 de mayo. Es el Consejo Internacional de los Museos, el ICOM, quien se encarga de seleccionar un tema para tratar a lo largo de la jornada. En esta oportunidad es museos hiperconectados. Desde 1977, todos los años, el 18 de mayo así se celebra este Día Internacional de los Museos. Estamos hablando de 30.000 museos alrededor del mundo, en más de 120 países, que organizan distintas actividades para llevar a cabo este día. Por supuesto, un día que está también un poco modificado por la pandemia del COVID-19. Esto también hay que resaltarlo. Antes se realizaban múltiples actividades y hoy hay otra disposición, hay una disposición diferente en el plano de los museos. Nos parece sumamente interesante no solamente hablar de este día, hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de los museos, sino también hablar sobre este contexto. Para eso vamos a charlar con Pablo Stein, el director del Museo Histórico Regional Colón. Con Pablo vamos a charlar en este momento. Pablo, placer de saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás vos? Bueno, acá estamos en cuarentena, pero tratando de sobrellevando todos estos días y bueno, preparándonos para cuando tengamos que volver a trabajar con todo. Sí. Contame. Sí, bueno, justamente estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Es cierto que hoy con una disposición diferente, y lo mencionábamos, tal vez la dinámica hoy de la exposición de un museo por esta pandemia no se puede llevar a cabo de la forma que uno quisiera. ¿Cómo se lleva en ese caso? ¿Cuáles son por allí las herramientas que acercan a las personas, más allá de este contexto, al museo? Bien, dos casos te doy. Primero, que no quiero dejar pasar decir que hoy es el día de la escarapela nacional, sí, también, porque fue cuando Belgrano había pedido a la Asamblea del año 13 así que pusiera lo de un símbolo patria, y bueno, el primer símbolo que tuvimos no fue precisamente así en forma oficial la bandera, sino la escarapela, y no quiero dejarlo pasar. No, por supuesto. Respecto al Museo Histórico Regional Colón, bueno, estamos haciendo trabajos internos a los efectos de ir teniendo un orden y preparándonos para cuando tengamos que reabrirlo. Lo nuestro fundamentalmente está encaminado allí a atender tanto durante todo el periodo del año a las escuelas de Colón. Recibimos alumnos desde el jardín de infantes hasta que inclusive nos han visitado de ciudades vecinas, de Concordia, de Gualeguaychú, colegio secundario. No te olvides que en Concepción del Uruguay también está la facultad enseñando museología, perdonad a todos, pero no te voy a contagiar a través del bueno, y hacemos periódicamente limpiezas, gracias a que hemos podido colocar un aire acondicionado ahora. Esto nos permite por lo menos cada día y media encenderlo, prenderlo, los efectos de que no se deterioren por la humedad los objetos que están en exposición, y una vez por semana por lo menos, sin juntar todo el personal, porque tampoco, queremos ser absolutamente acordes en esto, pero 2 o 3 compañeros que siempre son distintos van haciendo tareas de limpieza y de ordenamiento para cuando podamos tener libre el museo. Esperemos que sea lo más pronto posible, porque esto significaría también un alivio para toda la población. Por suerte hay muy pocos casos en Entre Ríos de este virus mortal que nos ha atacado, esta pandemia que ha atacado a todo el mundo. Y bueno, si nos cuidamos, en poco tiempo podremos estar nuevamente con las puertas abiertas y recibiendo gente que por cuestiones de prevención seguramente en los primeros tiempos van a ser gente de la zona. Uh-huh. Y bueno, estamos en eso. Esta fecha del 18 de mayo que fue es interesante saber cómo se fue gestando todo esto. Comenzó en 1946 cuando se comenzaron a reunir el Consejo Mundial de Museos, su sigla en inglés es ICOM. El Museo Histórico Regional de Colón está adherido al ICOM. Uh-huh.
y en su 12ª reunión, que se realizó en Moscú un 18 de mayo de 1977, se determinó de que los 18 de mayo iba a ser internacionalmente, aquellos países que se adhirieran iban a festejar el Día Internacional de los Museos. ¿Sabés cuánto hay países participando en este momento? 150 países en el mundo están adheridos a la fecha que festejamos hoy, y por lo tanto Colón no puede estar ajeno a todo esto. ¿Y por qué fue creado en esa fecha? Bueno, en 1946, hace un año que había terminado la Segunda Guerra Mundial, estábamos en el periodo de Guerra Fría. El año 77, de 1977, también había desconfianza mutua, y a los efectos de bregar por la igualdad, por la diversidad, por la inclusión y fundamentalmente por la paz mundial, se decidió esta creación de los museos, que significa acercar a distintas etnias, a distintos sistemas culturales en el mundo, y tratar de lograr la paz de los pueblos. Esto fue fundamentalmente la creación del Día Internacional de los Museos, y bueno, hoy 150 países estamos festejándolo. ¿Cuál es el respaldo que por allí genera ICOM, en este caso, el Consejo Internacional de los Museos, cuando menciona, Pablo, el hecho de que, bueno, Colón y imagino el país está adherido? Sí, fundamentalmente lo que edita el ICOM son normas éticas, y en el caso de Colón tenemos en cuenta lo siguiente: hay tratados internacionales en los cuales muchos de ellos sugeridos por el ICOM, porque somos zona museo de frontera. Claro. Entonces, una de las cosas que cuida el ICOM muy en este momento en el cual las guerras se han intensificado en el mundo, es tratar de que no se produzcan el robo directamente. Hace poquito, mira, acá en la zona de Gualeguaychú, en el puente internacional, encontraron que se estaban llevando de contrabando, digamos, objetos que habían sacado del Chaco, entre ellos algunos minerales preciosos y todo eso. Precioso en el sentido no del valor económico que puede tener el oro, sino el valor museológico que puede tener meteoritos y todo eso caído ahí en la Pampa del Infierno, en la zona del Chaco. Bueno, se lo estaban robando, lo encontraron ahí precisamente porque hay en todas las aduanas hay gente que está especializada en tratar de tener el contrabando de piezas con valor museológico, y fundamentalmente en este caso que hacen a la identidad de nuestra zona de Argentina, ¿no es cierto? Y el ICOM fundamentalmente dicta esas normas éticas y morales que nosotros tratamos de seguir. No vayas a pensar de que hay algún apoyo monetario, por ahora no. Claro. Eso sí se producen cuando hay agrupamientos internacionales que por ahí apoyan. Nosotros en este momento somos museo municipal y dependemos de las arcas municipales. Pablo, buen día. Gracias por atendernos. Por supuesto. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros, y bueno, ahí nuestro director de Cultura, Ariel, ha puesto un video donde se refleja al Museo Porre, que es nuestro museo. Está muy bien, acompañado por su genial guitarra, y le sugiero a la gente que entren en la página del museo. Está la página de Cultura Colón también, está muy lindo, muy bien hecho, y bueno, es una sugerencia que doy desde acá. Yo estoy en Concepción del Uruguay en este momento, y suerte para todos, y un abrazo y muchísimas gracias. A ver, mi compañero Brian Pablo quiere hacerle una pregunta también, lo sumo a mi compañero a mi compañero de mesa. La consulta iba, Pablo, hacia el día de mañana, cuando puedan volver a abrir las puertas y recibir visitantes de manera más o menos normal. ¿Con qué medidas o con qué dispositivo tienen previsto volver a trabajar?
Bueno, eso lo marca directamente, lo va a marcar la municipalidad, pero fundamentalmente en qué condiciones y cómo y de qué forma, y si este bichito está presente en la sociedad todavía, si no lo está, eso nosotros tenemos en nuestro protocolo actual, tenemos un número limitado a, por ejemplo, cuando recibimos alumnos de la escuela, a los efectos, los espacios en sí están resueltos de esta manera. El grupo de 15 para poder explicar bien, eso se va a disminuir seguramente cuando el protocolo indique cosas totalmente distintas. Inclusive el personal que trabaje lo vamos a tener que dividir en más turnos y todo eso. Esperemos de que la situación sea muchísimo mejor, pero evidentemente que va a haber que tomar pautas y va a ser la municipalidad la que la va a marcar. Uh-huh. Gracias, Brian, por la pregunta, muy interesante. Y bueno, por ahora simplemente estamos preparando el museo para cuando tengamos que abrir nuevamente las puertas. Dos consultas, Pablo, en este sentido. Apelo también a su rol de investigador, sé que también está muy ligado a la historia. Consultarle por allí si esta pandemia que estamos viviendo hoy se había visto en algún otro momento en Colón, en esta magnitud. Y por otra parte, más ligado al plano de los museos, ¿qué hace a un museo en nuestra ciudad de Colón o en cualquier ciudad? ¿Qué hace a un museo? ¿Qué lo transforma en un museo con las características que necesita un museo? Bueno, empiezo por la última. Hay museos de distintas características. El museo nuestro es histórico y regional. ¿Por qué? Porque hace la historia de Colón y su región. También tenés el Museo de Malvinas, del amigo Mario, que hace alusión a hechos mucho más recientes y que específicamente habla de Malvinas. Si bien nosotros tenemos algo también de nuestro museo, algún recordatorio sobre Malvinas, pero específicamente sobre eso. Hay museos que son exclusivamente de cultura, uh-huh. Entonces trabajan más con lo inmediato, con las obras que se están dando ahora, o que los artistas están haciendo ahora. No hay específicamente un tipo de museo que abarque todos los grupos en este momento. Tenemos el Museo Guggenheim, por ejemplo, ahí en España, que se especializa pura, única y exclusivamente en obras de arte. O tenés el Museo de París, en donde ya hace más a la historia mundial. Tenés el museo, te estoy hablando de lo más importante. Sí. Nuestros museos, por ejemplo, hace poquito nosotros estuvimos visitando ahí en La Clarita, hace específicamente... está centrado en el rol de los inmigrantes que colonizaron La Clarita y bueno, ahí yo estoy investigando algunas cosas que me parecieron bastante interesantes en la zona de La Clarita, pero cada museo trabaja sobre lo suyo. La primera pregunta, perdóname, ¿cuál era? La primera pregunta, apelando a un poco más de investigación, un poco más de historia sobre todo, tal vez tenga presente... Sí, sí. Acá en Entre Ríos sufrimos en 1871, 72, toda la provincia de Entre Ríos sufrió mucho el ataque de la fiebre amarilla, que fue producto de la guerra, de la injusta guerra que digo yo que se le hizo al pueblo paraguayo, y los soldados que volvieron contaminados produjeron, inclusive en el cementerio de Concepción del Uruguay hay una fosa común que recuerda los estragos de la fiebre amarilla, que se llevó un 5, un 6% de la población de la ciudad. Todavía Colón todavía recién estaba empezando a nacer, como toda la zona de Colón, San José y todo eso estaba comenzando a nacer, y no sufrió las consecuencias mayores de ello, aunque algunos casos hubo, pero en Entre Ríos se sufrió lo más fuerte que hubo fue ese brote de fiebre amarilla que abarcó fue producido fundamentalmente por viajeros que venían desde Buenos Aires, y los soldados que volvían de la guerra del Paraguay, pero fundamentalmente fue viajeros que venían desde Buenos Aires y que produjeron un estrago bastante grande, y fue mucho más mortal que ahora.
con una característica. El presidente en esa época de la República Argentina era Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sabés cuál fue la actitud de Sarmiento cuando la fiebre amarilla invadió Buenos Aires? ¿Cuál fue? Disparó, se refugió en un lugar en donde la fiebre amarilla no los atacara, porque fue todo lo que es hoy el barrio de San Telmo y toda esa zona, muy habitada por clase humilde. Y el tipo se fue de Buenos Aires y salvó su vida. Hay un cuadro muy famoso ahí de quien fue el pintor de Urquiza, Blanes, que recuerda la fiebre amarilla, y precisamente muchos de los que se quedaron allí soportando la fiebre amarilla, por ejemplo, Leandro Alem, fueron afectados, aunque salvó su vida, otros murieron. Pero la actitud de nuestro presidente en ese momento fue disparar y salvarse, ponerse a salvo. Son distintas acciones. Además, ni sabían que será producido por un mosquito y nada por el estilo. Claro. Hemos ido avanzando en el tiempo. Bueno, eso es la parte histórica, lo que te puedo ir comentando sobre qué epidemia atacó Entre Ríos. Bueno, la fiebre amarilla fue la más grande, pero atacó gran parte del país. Bueno, muy bien. El director del Museo Histórico Regional Colón con nosotros, Pablo Stein, en la mañana informativa de Radio 12, en el marco del Día Internacional de los Museos. Gracias, Pablo, un placer y estamos en comunicación. Gracias a ustedes, buenos días y que lo pasen lindo. Muchísimas gracias, un abrazo.